Este es el mensaje esperado en tiempos de guerra. Aproximadamente hace 5 meses estuvimos narrando de las provocaciones que el pueblo israelí estaba haciendo sobre los pueblos árabes. Recordemos también que hace aproximadamente 6 meses los israelitas hicieron hostigamiento a la mezquita de la Roca de los árabes, y durante este tiempo, desde ese hostigamiento hasta lo acontecido ya en estos días, hubieron diferentes hostigamientos de las fuerzas israelíes, y todo esto tiene un propósito que la profecía de Daniel en su capítulo 9 nos ha entregado para este tiempo. Y es que dice esta profecía que llegaría a la reconstrucción del templo de Salomón en tiempos de angustia. Entonces, precisamente, esa es la razón por la cual los israelíes quieren despejar la franja de Gaza y esta zona que dominan los árabes del Domo de la Roca, que precisamente se caracteriza por el domo de oro que se puede ver en la ciudad de Jerusalén desde diferentes partes, y que en la historia se conoce que los 2 primeros templos de Salomón estuvieron construidos precisamente allí. Por esto, a través de estas provocaciones que los mismos israelitas estuvieron haciendo durante todo este tiempo contra los pueblos árabes, no solamente contra los palestinos, tiene una razón. Ellos en sus profecías y en sus señales están hablando ya de la llegada de su Mesías, porque recordemos que el pueblo israelita nunca creyó en Jesús, nunca creyó en el Cristo, en Jesús, ni lo reconocieron como ese enviado profético que precisamente el profeta Isaías y muchos de los profetas, aquellos que realmente hablaron y prepararon verdaderamente de ese Cristo y dieron las señales precisas en Jesús. Estas señales, estas profecías no fueron bien vistas, ni tuvieron acogida precisamente por los grandes sacerdotes israelitas. Y aunque todas estas señales, todos estos símbolos se cumplieron, se dieron desde las mismas estrellas, como la señal del Hijo del Hombre, que se volvió a realizar, que se volvió a presentar el 23 de septiembre del 2017 en las estrellas, señal que 2000 años atrás se dio con el nacimiento del Cristo, con el encarnar del Cristo en Jesús, hace 2023 años. Entonces, por esta razón, por cuanto los israelitas, a pesar del cumplimiento de todas estas señales, de su nacimiento,
de la llegada del preparador, Juan el Bautista, y de muchas otras señales que se cumplieron en aquellos tiempos. Mas no tomando o no viendo en Jesús a su Mesías, y reconociendo que era el verdadero enviado, buscaron matarlo. Mas la grandeza del Cristo tenía la resurrección preparada para vencerlos desde aquel tiempo. Pero aún así, la profecía de Apocalipsis 12, que nos habla del gran dragón, que más que un gran animal, es una pequeña organización de oscuridad que invadió no solamente este planeta, sino que en la historia real de esta galaxia causó grandes invasiones y grandes daños a las creaciones de esta galaxia. Y precisamente la llegada del Cristo en Jesús se dio precisamente para desenmascararlos, para denunciarlos. Así como en Juan capítulo 8, en el Evangelio de Juan, el Cristo los enfrenta y les dice que el Padre de ellos no es el Padre del Cristo, no es su Padre, y que el Padre de ellos es el mismo dragón que es denunciado en Apocalipsis 12, y que después de fracasar en devorar al Hijo del Hombre en aquel tiempo, Jesús, y ahora en este tiempo a los que nos levantamos como hijos de hombre, así como el Cristo lo hizo en Jesús hace 2000 años, al tener ese fracaso, al no poder devorar a esos nuevos seres que se levantan con nuevo corazón, con la nueva fe, que es el verdadero amor. Y que el Cristo en Jesús nos recordó, porque precisamente esta invasión quiso venir a este planeta para cambiar los tiempos y la ley e imponer su imperio de crueldad que hemos visto desde otros tiempos hasta este presente. Y precisamente al verse vencidos, como dice la profecía de Apocalipsis 12, al verse arrojado, viene con gran ira contra la humanidad, sabiendo que tiene muy poco tiempo, prácticamente con estas situaciones vistas en estos días. Se puede decir que se le acabó el tiempo a esta organización, y la única opción que le queda es traer a su Mesías cruel, su Mesías déspota,
el cual van a hacerlo pasar como el Salvador, porque ellos mismos están creando esta crisis. Los mismos israelitas, con sus modos operandi ya conocidos, sus falsos positivos, como lo hicieron aquí en Colombia, están generando ellos mismos esa crisis para traer esa supuesta solución. Y quieren esta zona de Jerusalén y de Gaza despejada precisamente para la construcción de su tercer templo. El tercer templo de Salomón, donde traerán al anticristo, a su rey, en su ataque final a la humanidad. Ese es el gran propósito de esta organización. Y sobre todo, hacer polarizar a las gentes de la tierra, a unirse a la guerra de armas, a la guerra de violencia, a la guerra de muerte, a la guerra de matanzas. ¿Qué es la guerra? El Dios de Israel ha mantenido contra esta humanidad de la tierra y contra las humanidades universales de esta galaxia. Por eso el llamado de todo corazón es que no nos unamos a ninguno de estos bandos, porque las organizaciones terroristas igual son manejadas por esta misma organización sionista, sin importar las vidas de los pueblos, no solo del pueblo palestino, sino de los pueblos de la tierra. Su gran urgencia para tapar su fracaso y para tratar de tapar todo el daño que le han hecho a la humanidad, todos los robos, todas sus agendas de destrucción de la vida, entre ellas la Agenda 2030, que tiene y ha traído todas las acciones que hemos visto durante estos años. Acciones algunas que no podemos comentar aquí, porque sabemos que bloquearían estas informaciones. Entonces el llamado es a que no nos dejemos contagiar de su violencia, de sus sectarismos, de sus fanatismos. El llamado es que estudiemos las profecías que dejó el Cristo, Jesús, las profecías del final de tiempo, del final no de la tierra ni de la humanidad, sino del final de ese mundo de esclavitud que ellos han formado para esclavizar a esta humanidad. No nos dejemos contagiar de su violencia, de su barbarie, de su crueldad. Y preparémonos, conociéndonos a nosotros mismos, conociendo nuestros errores, arrepintiéndonos por todas las obras de oscuridad que por la ignorancia que nos produjo este sistema nos hizo perdernos del camino de la luz.
que el Padre Eterno, el Creador, y su fuerza está realmente dentro de nosotros. Porque aquí se cumple la parábola del trigo y la cizaña. Cuando aquel sembrador, aquel dueño de la tierra, al sembrar su semilla y al revisarla al otro día, se da cuenta o se dan cuenta sus trabajadores que tiene cizaña, a lo cual sus trabajadores le dicen: aquel dueño de esa tierra, de ese sembrado, que si cortan esa siembra, y él les dice que esperen, que crezcan juntas, y cuando allá hayan dado fruto, se corte la cizaña y se eche el fuego, y el fruto bueno sea echado en sus graneros. Ese es el trabajo interior que tenemos que estar haciendo nosotros. Esa parábola nos habla de un trabajo interior en el que, por la incidencia de esta organización oscura, en nosotros creció el trigo y la cizaña. Y es ahora donde tenemos que hacer esa elección y selección. Elegir el buen fruto y cortar la cizaña y echarla al fuego. Porque precisamente allí hay una gran clave. Por la cual el ser humano podría perder la batalla contra esta organización. Y es que, a pesar de conocer la cizaña y aún de cortarla, aún no la echa al fuego. ¡Arrójelo al fuego! ¡Hágalo ya, señor Frodo! ¡Solo tiene que soltarlo! El anillo es mío. No. Porque precisamente por la manipulación de ese cuerpo psíquico,
que ha invadido los sentidos y el cuerpo del ser humano, su mente, su espíritu. El ser humano aún no suelta eso que le produce placer, eso que le produce gusto. Y es preciso que eche la cizaña al fuego para poder vencer en esta batalla final. Porque afuera no tenemos que salir a pelear contra otras comunidades o contra otros seres humanos. Lo decíamos en el capítulo anterior. No tenemos que hacer ni como hacen en las películas, ni como se hace aquí en la supuesta vida real del mundo. Con la ley del talión que tiene el Dios, tanto de los israelitas como de los árabes, de estos pueblos, porque recordemos que son pueblos hermanos que se pelean por el dominio de este mundo. Entonces, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Es conocernos a nosotros mismos y derrotar nuestros vicios, nuestros errores y todas las formas en que por la incidencia de esta organización que trajo el caos, que trajo la prostitución, que trajo la injusticia a este planeta Tierra y a esta humanidad, toda la maldad que trajo esta invasión y que sembró dentro del corazón humano, es contra eso que tenemos que luchar. Es eso que tenemos que arrancar de raíz y echarlo al fuego. Que no quede ninguna existencia de ese error, de esos vicios, de esa imperfección a la que nos sometió esta organización oscura del dragón. Entonces ese es el llamado, a que no nos dejemos contaminar más con estas falsas noticias y con estos falsos acontecimientos acomodados por esta misma organización para crear caos y violencia, para crear división. Porque en nuestro próximo capítulo explicaremos a fondo desde dónde empezó esta división y cómo esta organización que se abortó en esta humanidad de hierro ha hecho tanto daño por tantos años. Más es el tiempo en que la profecía nos dice que viene el final de todo esto, y solamente haciendo ese trabajo de vencernos a nosotros mismos podremos aportar para que se acabe para siempre esta invasión, esta guerra y todo este dolor y sufrimiento por el cual todos los días en nuestras oraciones o en nuestras reflexiones pedimos y suplicamos en nuestro corazón que se acabe esta barbarie, este derramamiento de sangre y este terror, esta pesadilla que vive esta humanidad, y
y que por cumplimiento de profecía tiene que terminarse ya. Los esperamos entonces para que sigamos estudiando y comprendiendo estas profecías y su cumplimiento, porque sabemos, ya hemos explicado que hay algunos que buscan que no haya este cumplimiento y que con sus palabras y que con sus falsas guías quieren llevar al abismo a esta humanidad y a esta creación para que se pierda. Encuentro de Jesús. Los invito al compromiso, no al cumplimiento. Cumplo y miento, no. Al compromiso. ¿A qué los invito? ¿Y qué es lo que no tienen que hacer? Bien, felicitaciones. Pero ya no se le va a permitir, porque llega la justicia esperada, y llega es precisamente en ese llamado de que quememos esa cizaña y que ya no haya más, no tengamos más relación con ellos, con su crueldad, con su perversidad. Es la mejor manera de derrotarlos para que nuestra luz brille y a través de ese poderío de los 144.000, presentándome tal vez como el más pequeño de ellos, con ese cumplimiento y haciendo este trabajo de ser como Dios, de perfeccionarnos, podamos por fin traer la justicia perdurable, el cumplimiento de la profecía que es la derrota total de esta organización oscura y la libertad de esta humanidad y de esta creación. Que así sea. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano habrá de resucitar.
yo sé que habrá de resucitar en la resurrección del postrer día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, jamás morirá. ¿Crees tú esto? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Antes de que cambien los reinos, los hombres deben cambiar.